Bienvenidos a una serie de reflexiones inspiradoras de Neville Goddard. En estas poderosas charlas, exploramos las profundidades de la conciencia, el poder de la imaginación y la realización del ser interior. Desde ideas sobre la manifestación hasta comprensiones sobre la naturaleza del yo, cada episodio es una oportunidad para descubrir más sobre nuestro potencial interior. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Comparte tus impresiones y comentarios para sumergirte aún más en esta exploración del conocimiento universal. No te pierdas los próximos videos de Neville Goddard, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de las próximas reflexiones. Una lección en las Escrituras. Conferencia de Neville Goddard, 1967. En el segundo capítulo del libro de Lucas se cuenta la historia de los padres de Jesús, preocupados y buscándolo durante 3 días, encontrándolo y quejándose, a lo que Jesús dijo: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre debo estar? Te pido que no te pongas en ese estado mental. Tus padres terrenales te buscan y, a la tierna edad de 12 años, te atreves a decirles: debo estar ocupado con los asuntos de mi Padre. Esta declaración hace referencia al Salmo 40 y al 4º capítulo de Juan. En el Salmo 40 se te dice: en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Todo hombre está destinado a descubrir que las Escrituras son su autobiografía. No están escritas sobre seres individuales como Jesucristo, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, y así sucesivamente, quienes vivieron hace incontables años, sino sobre ti como individuo. El 4º capítulo del libro de Juan comienza con una discusión entre el Señor Jesucristo y una mujer samaritana acerca de un pozo y agua. Después de esta discusión, los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, ¿has comido algo? Y él responde: Tengo comida que vosotros no conocéis. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y completar su obra. Esto es cierto. Has venido a este mundo solo para terminar la obra de aquel que te envió. ¿Y quién es él? El Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Concebida la idea desde el principio, Dios tuvo que tener un agente para expresarla. Todo en este mundo necesita al hombre para expresarse y permíteme decirte, Dios es el hombre. Al principio, Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó y los llamó hombre. Léelo detenidamente en el 5º capítulo de Génesis. Creando al hombre para expresarse, Dios viene al mundo para expresar y completar lo que concibió desde el principio. Concebir un estado y saber que se necesita al hombre para expresarlo, Dios se envió a sí mismo desde lo más profundo de su propio ser a este mundo para cumplir con ese estado. En el principio era el Verbo, el propósito, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, su plan, que hizo conocer a través de sus siervos, los profetas. El Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. La historia de Jesucristo es la interpretación de la profecía registrada en el Antiguo Testamento. Léelo cuidadosamente, porque todo lo dicho acerca de Jesucristo, lo experimentarás. Se dice: su nombre será llamado el Verbo de Dios. Llamado la palabra de Dios, su semilla, su poder creativo, tu imaginación es el poder creativo y la sabiduría de Dios. ¿Puedes concebir una sabiduría mayor que tu propia maravillosa imaginación humana? Piensa en algo. En el momento en que lo haces, está justo frente a tu mente. Quizás no puedas trazar una línea recta, sin embargo, puedes imaginar a tu madre aunque ya no esté en este mundo. Piensa en cualquier persona y aparecen instantáneamente frente a tu mente. Esa es tu propia maravillosa imaginación llena de poder creativo, que es Jesucristo en ti. Es Él quien ha venido al mundo para cumplir la palabra de Dios, y todo debe cumplirse por medio del Jesucristo en ti, que es tu esperanza de gloria. De Lucas. La Escritura debe cumplirse en mí, por lo que debes ocuparte de los asuntos de tu Padre experimentando todo lo dicho de Jesucristo en las Escrituras. El nacimiento milagroso será tuyo, el descubrimiento de la paternidad, el ascenso al cielo y la descenso del Espíritu Santo sobre ti en forma corporal de una paloma.
Entonces, como el salmista, dirás: me has librado del mundo de la muerte, porque sabrás por experiencia que en el volumen del libro todo era acerca de ti. He sido enviado desde lo más profundo de mi alma para actuar como un imán para aquellos que están a punto de cumplir con las Escrituras, y ellos vienen, cada uno en su propio orden. El viernes pasado por la mañana, mi amigo Benny se encontró cataléptico. Incapaz de abrir los ojos o mover su cuerpo, Ben podía escuchar dentro de sí mismo el llanto de un niño mientras sentía un viento sobrenatural en su cráneo. Entonces, una estrella explotó desde su cráneo y un niño envuelto en pañales cayó en sus brazos. Mirando al niño, dijo: «Oh, mi querido», y supo que nadie en la eternidad podría cuidar de ese niño excepto él mismo. A medida que la visión se desvanecía, se le dio una fotografía del niño. La concepción desde lo alto llegó a Benny de esa manera. Se quedó con una fotografía. Esto ocurrió el día 20 de octubre. Ahora, si el registro actual del orden es correcto, y ha sucedido a mi amigo Bob y a mí, dentro de 5 meses Benny experimentará la llegada del único Hijo de Dios, David, quien lo revelará como el Padre. Estoy basando mi interpretación en lo que él me dijo, y digo que el nacimiento ha ocurrido para él. ¿Por qué debería ocurrir el nacimiento de la misma manera para 2 personas cuando Dios es infinito en su creación? De todos los niños que vienen al mundo, aparentemente del vientre de la mujer, no hay 2 nacimientos exactamente iguales, siempre hay algo diferente. Solo un par de días antes de que esto le sucediera a Benny, él dijo: «En el espíritu estabas enseñando la palabra de Dios cuando alguien dijo: cuéntanos la historia de Jesús y tú respondiste: la historia de Jesús es una asunción persistente de que eres lo que quieres ser, que las cosas son como deseas que sin». Esto es verdad, porque a menos que creas que eres el ser que ahora adoras en el exterior, permanecerás deseando y morirás en tus pecados de deseos insatisfechos. Tienes que empezar a creer que eres Jesucristo, la palabra de Dios, que al haber salido no volverá vacía, sino que cumplirá tu propósito y logrará aquello para lo que te enviaste a ti mismo a hacer. ¿Qué es eso? Cumplir con las Escrituras. Eso es todo por lo que estás aquí. En este nivel, puedes ser rico si ese es tu deseo, pero recuerda que la historia de Jesús es una asunción persistente. Puedes persistir en la asunción de que eres rico. Tengo muchos amigos en este país que son muy, muy ricos, sin embargo, diría que el 99% de ellos son miserables, pero todos te dirán lo mismo. Pienso en una en particular ahora. Ella tiene una fortuna en diamantes. Tiffany, que vende diamantes con un margen de beneficio del 300 a 400%, le ofreció $100 por una pieza. Cuando se nos une para cenar en la ciudad de Nueva York, lleva un broche, un anillo y un colgante que valen $500,000. Ruth nació como una niña muy pobre y deseando riqueza. Asumió persistentemente que estaba casada con una tremenda riqueza. No tenía dinero. Su único reclamo a algún estatus social era que era descendiente de los Adams que estuvieron en la Casa Blanca. Él, por otro lado, provenía de una línea de canallas. Su bisabuelo fue obispo en Nueva York, por lo tanto, tenía buenos consejos sobre su ascendencia y cómo protegerla. Ruth se casó y vivió en el infierno durante 20 años, dando a luz a 3 hijos. Ahora, bien entrados sus 70 años, su único deseo es casarse con más riqueza y tener más diamantes. Está bien. La historia de Jesús es una persistencia completa e inquebrantable en la suposición de que eres lo que quieres ser. Si no has experimentado la riqueza y eso es lo que quieres, asume persistentemente: yo soy rico. Si no has experimentado la fama, asume que eres famoso, pero llegará el día, dice el Señor, cuando enviaré hambre sobre ti. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír mi palabra. Si ese hambre no ha llegado a ti, entonces toma la misma historia de Jesús y cumple todos tus deseos. Cuando estoy en Nueva York, mi amiga asiste a cada reunión. Es una persona encantadora, pero es brutalmente honesta con sus deseos. Quiere más y más diamantes, más esmeraldas, más piezas de museo. Confesó que no tenía ningún deseo de escuchar nada sobre David, sino que quiere más y más dinero para dejarle a sus 2 hijos. Quiere más y más ilusiones mundanas,
pero tengo la esperanza de que el hambre haya llegado a ustedes que están aquí. No por más y más pan y agua, sino por escuchar la palabra de Dios con entendimiento. El libro de Lucas comienza: he venido a cumplir las Escrituras. Entonces, comenzando con Moisés en la ley y los profetas y los salmos, les interpretó en todas las Escrituras las cosas que le conciernen a él mismo. Cuestionando a sus padres terrenales, él pregunta: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar ocupado en los asuntos de mi padre? Cumpliendo las Escrituras, al entrar en el templo, se le entrega un libro que él abre y lee el primer verso y la mitad del segundo del capítulo 61 de Isaías, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres y afligidos. Para abrir las puertas de la prisión a todos los que están encarcelados. Lo que él afirma es haber venido únicamente para cumplir con las Escrituras, y te dice que el Espíritu del Señor Dios estaba sobre él ese día. No se expresa de esa manera en Lucas, pero él dice: como lo escuchaste, este día se cumplió. ¿Qué quiere decir? Que vio al Espíritu descender en forma corporal como una paloma. Se ha cumplido en él y está instando a todos a seguir su ejemplo, pues nadie llega al Padre excepto por este patrón. El Espíritu del Señor Dios descendió en forma corporal como una paloma. La misma paloma que volvió a Noé en el arca. El hombre es el arca de Dios y la paloma. Al llegar para traer la seguridad de que todo está bien, desciende sobre uno, y al permanecer se le dice: levántate y únielo, porque este es él. Lucas te dice cómo él está cumpliendo las Escrituras, porque él sabe que, en el volumen del libro todo es acerca de mí. Es como Pablo: no he contenido mis labios. He contado de tu liberación. He hablado de tu amor eterno a cualquiera y a todos los que quieran escuchar. Puede que no acepten mis palabras, pero sé que dentro de cierto grupo, el hambre está ahí y todos empezarán a despertar. En el capítulo 30 del libro de Jeremías, el Señor habla, diciendo: ¿puede un hombre dar a luz a un hijo? Entonces, ¿por qué veo a todo hombre con las manos sacándose de sí mismo como una mujer en trabajo de parto? La palabra hebrea, chalach, traducida tanto en la versión King James como en la Revised Standard Version como lomos, significa quitarse, sacarse de sí mismo, liberar. Cuando el salmista dijo: ha liberado mi alma de la muerte, se refería al cuerpo físico. Es una vestidura de muerte que aparece en el mundo, crece, mengua, desaparece y se convierte en polvo. La palabra traducida como liberado en los Salmos es la misma palabra que se tradujo como lomos en Jeremías. Entonces, ¿puede un hombre dar a luz a un hijo? Sí. Volvamos a lo que cité anteriormente. Varón y hembra los creó y los llamó hombre. Hay un útero en el varón, hembra diferente al de una mujer terrenal. Este útero es el cráneo del hombre genérico. Es ahí donde Dios ha plantado su palabra, la cual no puede regresar vacía, sino que debe cumplir aquello que es su propósito y prosperar en aquello para lo cual la envió. Ese propósito es cumplir con las Escrituras, porque Dios tiene un mundo completamente diferente esperando a aquellos que cumplen su palabra. Nos dicen: esta palabra es verdad. Todos entran en el mundo para cumplir la verdad y no partirán hasta que la palabra de Dios se cumpla. Si la palabra de Dios no se ha cumplido en ti cuando el mundo te llama muerto, serás restaurado a una vida tan real como esta, en un mundo tan real como este, para continuar tu viaje hasta que llegue el hambre sobre ti y serás atraído hacia ese punto final. El libro de William Blake llamado Urizen habla de la serpiente en el útero de Enizarmon, que desgarrando las escamas de la muerte, su siseo cambia en el llanto de un niño y los muertos escucharon la voz del niño y comenzaron a despertar del sueño. Todas las cosas escucharon la voz del niño y comenzaron a despertar a la vida. Realmente escuchas el llanto del niño en tu cráneo. Parece imposible, pero permíteme decirte, es cierto. Eso es un gran impulso. Ahora, para animar a aquellos que no están interesados en ese aspecto de la verdad, permíteme regresar a lo que Benny me escuchó decir en el espíritu: la historia de Jesús es una asunción persistente. Esto es cierto en cada aspecto de tu vida. ¿Quieres ser rico? Esa es la historia de Jesús, que es una asunción persistente en la convicción de que, yo soy rico,
porque a menos que creas que, yo soy rico, mueres en tus pecados y sigues diciendo, yo soy pobre. ¿Quieres ser reconocido? Entonces asume persistentemente, yo soy reconocido. ¿Quieres estar sano? Yo soy sano. Sin importar lo que desees ser, debes declarar que ya lo eres y persistir en esa asunción. Una asunción es un acto de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Tu mente racional puede negar la riqueza. Tus sentidos también lo niegan, pero si tienes fe, te atreverás a asumir la riqueza, convirtiéndote así en el hombre que quieres ser. Tal vez, esta noche prefieras seguir adorando a un Jesucristo externo. Tal vez prefieras seguir siendo parte del rebaño del mundo y no ser el pastor, pero te gustaría alimentarte en pastos verdes junto a aguas tranquilas, en lugar de escalar las empinadas colinas de la duda y el miedo como hacen la mayoría. Puedes lograrlo, si persistentemente asumes, yo estoy bien alimentado. Soy deseado. Soy conocido y todo está como quiero que sea. Pero recuerda, para hacer realidad todas estas cosas, debe haber una asunción persistente. Esa es la historia de Jesús. En Jeremías se nos dice que la palabra de Dios no retornará hasta que haya ejecutado y cumplido las intenciones de su mente, que es que te conviertas en Dios. En los últimos días lo entenderás claramente. Es el propósito de Dios darse a sí mismo al hombre y no se retractará hasta que haya ejecutado y cumplido las intenciones de su mente. Por tanto, en los días finales, envía un hambre a tu corazón. No por pan, una casa más grande o joyas, sino por escuchar la palabra de Dios. Cuando este hambre te posea, nada te satisfará excepto una experiencia de Dios. Y si el propósito de Dios es darte a ti mismo como Él mismo, cuando hayas experimentado su palabra, eres Dios. La historia es esta: ¿cuál es el mandamiento más grande, maestro? Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. En el manuscrito original, la palabra, escucha, es, Sema, cuya última letra es más grande que las otras letras de la palabra. Esto también es cierto para la palabra, echad, traducida como, uno, al final de la oración. Si unes las dos palabras, forman una palabra que significa, testigo. Al final del libro de Lucas lees, ustedes son testigos de estas cosas, pero quédense aquí hasta que sean revestidos con poder desde lo alto. ¿Qué poder? El poder de Dios llamado Jesucristo. Estás destinado a ponerte y llevar al Señor Cristo Jesús como lo harías con una prenda. Espera por ello, porque nacerá dentro de ti. Y cuando nazca el poder y la sabiduría de Dios, encontrarás la señal de su nacimiento en forma de un niño pequeño. Entonces, todos estos signos se desplegarán en ti y llevarás la vestidura de Jesucristo. Por eso te digo que serás testigo de todo lo que te he contado, porque ahora estoy regresando a la misma fuente de la que vine. Entré en el mundo completamente olvidado del ser que yo soy. Tuve que hacerlo. Cuando conocí por primera vez a mi amigo Abdullah en 1931, entré en una habitación donde él estaba hablando y al terminar su discurso, se acercó, extendió su mano y dijo, Anbil, llegas 6 meses tarde. Nunca antes había visto al hombre, así que dije, ¿llego 6 meses tarde? ¿Cómo me conoces? Y él respondió, los hermanos me dijeron que vendrías si llegas 6 meses tarde. Llegué tarde porque quien me habló de Abdullah fue un sacerdote católico. Lo quería mucho, pero pensé que era casi un tonto. Su padre, un contrabandista en los días de la prohibición, le dejó $2 millones, los cuales perdió en Wall Street el primer año. Lo único maravilloso que hizo fue tomar los últimos $15,000 y donarlos a una organización católica para cuidar a su madre por el resto de sus días terrenales. Así que, al no tener respeto por su juicio, cuando me habló de Abdullah, pospuse ir a escucharlo hasta que un día no pude encontrar ninguna excusa. Cuando Ab me llamó por mi nombre, dije, Ando, te conozco, y él respondió, oh sí, sí me conoces, pero has olvidado. Estuvimos juntos en China hace miles de años, pero prometiste olvidar por completo para interpretar el papel que debes desempeñar ahora. El viernes pasado, una mujer me entregó una carta diciendo, el pasado lunes, mientras estabas en el escenario, no te veía como Neville, sino como un antiguo filósofo chino.
He visto a mis amigos cambiar de un momento a otro, pero tú permaneciste cambiado durante toda tu conferencia. Esto me molestó, así que cuestioné la experiencia en el camino a casa y entonces recordé. Hace varios años, en una experiencia psíquica, caminaba hacia una colina con otros estudiantes para asistir a una clase. Alejándome del grupo, vi a un antiguo chino vestido de blanco a mi lado. Me hizo señas para que lo siguiera y nos acercamos a una cueva donde vi una enorme piedra de granito con una cúspide en la parte superior. 2 manos que contenían un capullo cubrían la parte superior de la piedra. Quitando el capullo, el antiguo chino lo rompió en la cúspide del granito y el agua, mezclada con un aceite colorido, salió mientras la vida adquiría el sentido de calor ascendente. Luego, el antiguo chino tomó mi mano y me llevó de regreso al grupo, donde no se habían dado cuenta de que me había alejado. Ahora sé cuyo rostro llevabas el lunes pasado. Bueno, eso es lo que Abdullah me dijo en 1931, pero hasta el día de hoy no tengo conocimiento de ello, porque juré al principio vaciarme por completo de toda memoria y asumir la forma de un esclavo, pero tener fe en quien me envió. Ahora, sabiendo que él y yo somos uno, no tengo otro lugar al que ir sino de regreso a mí mismo, al remitente. Habiendo interpretado cada papel, he borrado por completo la memoria, pero sé que nadie puede llegar al final del camino hasta que haya interpretado todo. Sé, por mi conocimiento intuitivo, que al igual que un actor debe sentir el papel que está interpretando e imaginarse como el personaje que está representando, te imaginarás en cada papel, y cuando la obra termine para ti, los signos aparecerán para mostrarte el ser que realmente eres. Comillas. Quienes están aquí, tienen hambre de la palabra de Dios. Tienen sed de la palabra de Dios. Podrían estar en casa esta noche viendo la televisión y no les costaría nada, pero han sacrificado su tiempo y su dinero para estar aquí por su hambre. He sido enviado para decirles no solo que ustedes se convierten en Dios cuando Él se cumple en ustedes, sino cómo amortiguar los golpes en este mundo de la razón deleitándose en su ley. Su ley es simplemente una asunción persistente en la afirmación, yo soy lo que quiero ser. No juzguen a aquel que no tiene hambre de la palabra de Dios, sino díganle cómo convertirse en lo que quiere ser. Díganle que la historia de Jesús es una asunción perpetua y persistente en lo que sea que quiera ser. Que Cristo en él es el poder de Dios y su imaginación es ese poder y sabiduría. Díganle que la imaginación sabe cómo hacer realidad su suposición, pero que debe persistir. Ahora les pregunto, ¿están dispuestos a persistir en la suposición de que son lo que quieren ser? ¿O van a ir a casa esta noche y decir, fue una bonita charla que dio, pero después de todo él tiene $1 millón en el banco y yo no tengo nada? Si piensan eso, están siendo desobedientes, porque con ese pensamiento carecen de fe en, yo soy él. Ese es el pecado fundamental del universo. Solo hay 2 pecados registrados en las Escrituras que ofenden a Dios. Uno es, a menos que crean que yo soy él, mueren en sus pecados, y el otro es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregúntenle a nuestros generales esta noche si sería bueno dejar de bombardear Vietnam y ellos dirían que no. Vayan al otro lado del océano y pregunten a los vietnamitas y ellos dirían que sí. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? No le estoy preguntando a nadie más que a ustedes. ¿Qué sería bueno para ustedes? Díganme, porque al final, todo conflicto se resolverá ya que el mundo simplemente refleja el ser que están asumiendo ser. Un día estarán tan saturados de riqueza, tan llenos de poder en el mundo de César, que darán la espalda a todo y buscarán la palabra de Dios. Recuerdo cuando tenía tanta riqueza. No tenía una casa, sino muchas, cada una completamente equipada desde secretarios hasta jardineros. Esa fue una vida de pura decadencia. Recuerdo salir de eso y no regresar. No sé si alguna vez encontraron el cuerpo, pero sí sé que me alejé deliberadamente. Luego, hace unos 10 años, en uno de mis viajes en espíritu, regresé al mundo y lo vi tal como era antes. Curiosamente, todos me reconocieron y me recibieron con los brazos abiertos, pero solo me quedé por un momento y luego regresé aquí trayendo conmigo su vívida memoria. Así que creo que uno debe saturarse por completo con las cosas de César antes de tener hambre de la palabra de Dios.
Estoy convencido de que estás aquí por tu hambre. Sé que tienes obligaciones con la sociedad, debes pagar las deudas de César, por eso quieres más dinero, pero tu hambre es mayor por escuchar la palabra de Dios que por las cosas de César. Es por eso que estás aquí, y eres bendecido por ello. Ahora, entremos en el silencio.